Buenas, mi nombre es Beatriz Rodríguez y voy a presentar esta comunicación que lleva por título La relación centro educativo-familia en la promoción de la alfabetización emergente en la educación infantil. Se trata de una comunicación que firmamos la doctoranda Elena González Pulido y yo misma desde el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo y formar parte del simposium que lleva por título Claves para el desarrollo del alumnado, que es coordinado por la profesora Silvia López La Rosa. Esta comunicación y este simposium se encuentran enmarcados dentro del primer Congreso Internacional de Atención de Psicológica y Diversidad, la psicología en el ámbito docente. Y, como bien recoge el título de la comunicación, nos vamos a centrar en la relación que existe entre el centro educativo y la familia y cómo ello puede llevar a promover las competencias de alfabetización en el alumnado de educación infantil. Para ello, vamos a tener una estructura que es la que aparece recogida en el siguiente índice, en el que vamos a abordar aspectos que tienen que ver con la fundamentación teórica. Centrámonos en aquellos aspectos que son claves para entender ambas dimensiones de la investigación. Por un lado, la alfabetización emergente y por otro lado, la relación que se establece entre las familias y los centros escolares dentro de la propia institución educativa. Posteriormente, abordaremos todo lo que tiene que ver con el diseño de la investigación, una investigación que es más amplia, pero que en este caso se va a centrar en aspectos más concretos con la finalidad de acotarnos no solamente al tiempo establecido, sino también a la finalidad del simposio. Posteriormente abordaremos los resultados principales que hemos obtenido y abordaremos con una parte final de conclusiones e implicaciones educativas que se centran expresamente con todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo y las acciones que tenemos que desarrollar desde las instituciones educativas para promover en el alumnado de educación infantil esas competencias vinculadas con la alfabetización emergente. Así pues, vamos a continuar con la perspectiva que hemos dicho y nos vamos a centrar en esa fundamentación teórica. Abordar el tema de la alfabetización emergente implica, por un lado, tener en cuenta aquellas competencias que se vinculan directamente con ella. Tenemos que hablar, por un lado, de las competencias de la escucha y, por otro lado, de las competencias del habla. Ambas acciones que el alumnado va adquiriendo previamente antes del inicio de la escolarización, en los entornos más informales y, sobre todo, dentro del contexto más familiar, a través de la interacción con su familia, sus progenitores, a través de la interacción con los hermanos y las hermanas, pero también del ámbito social. Así pues, el alumnado llega a iniciar la etapa de la escolarización en la etapa de educación infantil en el segundo ciclo de 3 a 6 años con la adquisición ya de las competencias de la escucha y del habla en un mayor o menor grado. Si bien es cierto que en los últimos años se ha detectado un incremento de algunas dificultades del alumnado asociadas, por ejemplo, con las necesidades como el TEL, el trastorno específico del lenguaje. Posteriormente, el inicio de esta escolarización en esta etapa implica la adquisición de la competencia de la lectura y de la escritura. No en sí mismo todo lo que tiene que ver con la capacidad de lectura y de grafía, pero sí con todos aquellos prerequisitos previos cognitivos que tienen que ver con la capacidad de que el niño y la niña, una vez que empiece la educación primaria, pueda empezar a tener esas competencias de lectura y escritura. Es por ello que la etapa de educación infantil se plantea como una etapa clave para que el alumnado pueda llevar a cabo esos prerequisitos, pueda establecer las conexiones neuronales necesarias y cognitivas, pero también que pueda estar participando en experiencias educativas formales e informales que le puedan ir permitiendo adquirir esas competencias que van a ser necesarios. Todo ello se va a realizar dentro de un entorno muy específico que es el entorno escolar, que va a favorecer un desarrollo del alumnado en 3 aspectos importantes. En primer lugar, en la alfabetización, en disponer de un entorno, de un ambiente que sea alfabetizado. Obviamente el entorno escolar lo es y favorece y se desarrolla a través de diferentes acciones que favorecen y promueven la alfabetización. En segundo lugar, se vincula directamente en una gran medida con todas las acciones específicas vinculadas a la lectura, también a la escritura, pero es cierto que la etapa de educación infantil promueve acciones más específicas vinculadas a todo lo que tiene que ver con la lectura, bien sea desde los hábitos lectores
factores, bien sea desde el reconocimiento en la lectura de las grafías, bien sea a través de la exposición oral vinculada a través de la lectura, etcétera. Y por último, pues promoviendo sobre todo actitudes muy motivacionales. El profesorado asume una labor muy importante que tiene que ver con cómo promover esas competencias, digamos, vinculadas a todo lo que tiene que ver con los aspectos, digamos, más motivacionales, en generar en el alumnado el interés por la escritura y por la lectura. Además de este entorno más alfabetizador vinculado al entorno más digamos, académico y formal, el alumnado interacciona directamente ya con la familia, lo hace desde el momento del nacimiento y es precisamente el inicio de la escolarización donde surge una nueva alianza que tiene que ser desarrollada y potenciada desde los centros educativos. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la relación centro escolar y la familia, que se entiende como desde las instituciones como la OCDE o la Comisión Europea nos dice que es un indicador de calidad de los centros educativos. Así pues, aquellos centros educativos que promuevan, que tengan una relación más positiva entre las familias y los centros, son centros de más calidad. Y además, uno de los aspectos más claros que favorece esa relación es que mejora el rendimiento académico del alumnado y también su motivación. Aspectos que van a ser claves para el desarrollo de esos prerequisitos lectores y escritores en los niños y las niñas. Una mayor motivación hacia la escuela y hacia el aprendizaje va a hacer que el alumnado pueda estar más motivado para la lectura y para la escritura, pero también además va a mejorar su rendimiento académico entendiendo que va a ser capaz de establecer esas competencias cognitivas que van a ser necesarios para que después, posteriormente, en la etapa de primaria, pueda tener la adquisición de la lectura y de la escritura. La participación de la familia en los centros escolares es una realidad que aparece recogida en la legislación, pero que no se contempla igual en todas las etapas educativas. Concretamente, la etapa de educación infantil se caracteriza porque las familias participan más, de manera más frecuente y de manera sobre todo más activa. Así pues, parece que es una etapa clave para la participación de la familia y por lo tanto desde los centros escolares el profesorado tiene que valorar a las familias como grandes aliadas que le van a poder permitir trabajar y formar aquellos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de los niños y de las niñas, bien sea desde ámbitos sociales, educativos, pero también personales. Así pues, el profesorado tiene que ver en las familias aliadas también para trabajar esos prerequisitos de lectura y escritura. Y todo ello siempre desde una perspectiva de cultura democrática participativa, en la que todos los implicados, los agentes educativos que van a tener responsabilidades de crianza, educación y socialización de los niños y de las niñas, van a tener que favorecer esa idea de que participan conjuntamente y de que lo hacen desde principios de equidad e igualdad. Así pues, desde este planteamiento, el profesorado tiene la responsabilidad de promover la participación de las familias, de invitar a las familias al aula y de que sean conscientes de que tienen que tener un rol participativo en ese proceso educativo que se desarrolla en el centro escolar, pero que también continúa en la parte del hogar familiar. Así pues, la implicación activa de las familias, bien sea a través de actividades de refuerzo, bien sea a través de favorecer recursos que puedan trabajar dentro de los hogares familiares, pero también de un seguimiento y de una evaluación principalmente a través de la acción tutorial y de la tutoría, van a ser elementos claves en esta etapa educativa y en otras, y también unos aspectos que tienen que promover esas trabajo conjunto para promover esos prerequisitos de lectura y escritura de que estamos hablando. Con todo ello, el objetivo de la investigación es analizar en qué medida el centro educativo y la familia, esa relación que se establece entre ambos agentes educativos, se relaciona con el entorno alfabetizador en el hogar, con el Home Literacy Environment. ¿De qué medida la perspectiva familiar y la educación infantil nos dice que en la medida en que tienen una mayor o menor relación con el centro educativo, en la medida en que perciben al profesorado una u otra determinada, eso hace que su entorno familiar sea mayor o menor alfabetizador, lo cual repercute directamente en el desarrollo de esas competencias en sus hijos e hijas. Con todo ello, se trata de una investigación que tiene un diseño de estudios pro facto, un estudio diseño, y se ha trabajado a través de una técnica de encuesta. Los participantes han sido 612 familias del Principado de Asturias que tienen hijos escolarizados en la etapa de educación infantil. Concretamente, el 48,4% en la etapa de segundo de educación infantil y el 51,6% en la etapa de tercero de educación infantil. En la investigación no han participado familias que tienen
tienen hijos e hijas escolarizados en el primer curso de educación infantil, puesto que se trata de un curso en el que no se trabaja de manera tan activa y directa los contenidos asociados a ese fomento, a ese desarrollo de las competencias, digamos, de lectura y escritura. Concretamente, la distribución atendiendo a los participantes es bastante equitativa, siendo un 54,7% mujeres y un 45,3% hombres. Así pues, ¿cómo hemos llevado a cabo la recogida de datos? Pues la recogida de datos, puesto que hemos dicho que se trata de una técnica de encuesta, se ha realizado a través de dos instrumentos, dos cuestionarios. El primero de ellos es el Home Literacy Environment Questionnaire, elaborado por Faber, que explora qué percepción tienen las figuras parentales sobre la alfabetización en el hogar familiar. Se plantean también una recogida de datos sociodemográficos y a través de 13 ítems se trabaja en 3 dimensiones: la implicación familiar en la alfabetización, los hábitos de alfabetización de los padres y las madres y la percepción del interés del niño o de la niña por la alfabetización. El cuestionario se responde con una escala Likert de 5 opciones que va desde nunca, casi nunca, hasta siempre. Y se trata de, como podemos ver recogida en la diapositiva, de unos índices de fiabilidad que están dentro de lo esperado y son adecuados dentro del ámbito de las ciencias sociales. El segundo instrumento con el que se ha trabajado es el cuestionario para familias sobre la relación centro escolar familias de Martínez González del año 1994 y en concreto la versión específica para familias que tienen hijos en la etapa de educación infantil. A través de 14 ítems se trabaja con 4 escalas: la percepción de las familias sobre el centro educativo, la implicación de las familias en el seguimiento escolar de sus hijos e hijas y la percepción que tienen en las familias sobre el profesorado de sus hijos e hijas. En ambos casos, como pasaba con el instrumento anterior, se trabaja con una escala tipo Likert de 5 puntos con la misma escala. Estos han sido los dos instrumentos que se han pasado y que en ambos casos, como podemos ver también en las diapositivas, en el segundo instrumento también cumple con los criterios de fiabilidad adecuados dentro del ámbito de la investigación de las ciencias sociales. El procedimiento se llevó a cabo a través de Google Doc, llevándose una recogida de datos online. Esa recogida de datos online se realizó durante 3 semanas y se realizó teniendo en cuenta el Comité de Ética de la Universidad de Oviedo. La investigación ha sido aprobada por el Comité de Ética de la Universidad de Oviedo y la recogida de datos informaba a los participantes de que toda la información que se tenía recogida era una información que era totalmente anónima y que solamente se iba a utilizar con fines, digamos, de investigación. Además, se solicitaba el consentimiento informado para participar en la investigación. Los análisis de datos que vamos a presentar pues son estadísticos descriptivos para ver un poco cómo se desarrollan y cómo se distribuyen las percepciones de las familias atendiendo a las dos grandes variables de estudios, la relación familia-centro y la alfabetización emergente, y posteriormente presentaremos estudios correlacionales. Centrándonos ya en la primera dimensión, tenemos que tener en cuenta que la percepción que tienen las familias sobre los centros escolares y sobre la relación que mantienen los centros escolares es positiva. En la mayoría de los ítems y de las dimensiones, de las 3 dimensiones que se han estudiado, la percepción de las familias se sitúa siempre en la categoría bastante o siempre, con unas puntuaciones medias que oscilan entre el 10 y entre el punto 8,8. Por lo tanto, las familias perciben que una percepción positiva sobre el centro escolar, creen que se encuentran bastante implicadas en lo que tiene que ver con el proceso educativo de sus hijos e hijas y además tienen una percepción bastante positiva de lo que sería el profesorado. Atendiendo a las diferencias entre los padres y las madres, para todas las dimensiones que hemos trabajado se sirven diferencias a favor de las madres. Es decir, las madres perciben con mayor frecuencia una perspectiva más positiva del centro y del profesorado y además se perciben a sí mismas en comparación con los padres mayor implicadas en lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con, digamos, el apoyo educativo que realiza con sus hijos e hijas en el hogar, lo cual se vincula directamente con los hábitos para favorecer esa alfabetización emergente. Atendiendo a la alfabetización familiar, las puntuaciones son un poco más bajas que la otra dimensión y es cierto que las familias se sitúan ya en puntuaciones que van desde el 8 hasta las puntuaciones que se pueden situar en el 5. Concretamente, la dimensión que tiene las puntuaciones más bajas es la de los hábitos de alfabetización de los padres y las madres, que se sitúa en una puntuación media, ¿vale? Lo cual nos hace pensar que las familias no tienen unos buenos hábitos de alfabetización emergente y por lo tanto sería un aspecto para mejorar, puesto que no suponen un modelo para sus hijos e hijas, en la medida que dentro del hogar familiar los hijos y las hijas no ven a sus padres como modelos que desarrollen hábitos habitualmente de alfabetización. Por el contrario,
sí que perciben que sus hijos e hijas muestran interés en el proceso alfabetizador, concretamente en las actividades de lectura y de escritura que desarrollan en casa, bien sean desde una perspectiva más informal o desde una perspectiva más formal vinculadas a los centros educativos, sí que perciben que sus hijos muestran interés. Y además ellos se perciben a sí mismas como personas implicadas. De nuevo, atendiendo a las diferencias en cuanto a los padres y las madres, se observa una tendencia similar a la que vimos en la dimensión anterior, puesto que las madres se perciben a sí mismas con mejores competencias, con mayores hábitos y perciben también un mayor interés de sus hijos y sus hijas en el proceso alfabetizador en comparación con los padres. ¿Cómo se relacionan ambas variables? Bueno, pues los resultados de ambas variables ponen de manifiesto que en la medida en que las familias tienen una percepción más positiva de los centros educativos, se implican de mayor frecuencia en el proceso educativo de sus hijos e hijas y tienen una percepción más positiva sobre el profesorado, eso hace que se impliquen de manera más activa en el proceso alfabetizador de sus hijos e hijas. Así pues, esa relación positiva nos da a entender que en la medida que las familias tienen unos estándares o unos indicadores más altos sobre la relación entre el centro educativo y la familia, eso se relaciona de manera más positiva con que se impliquen más en el proceso familiar de alfabetización emergente, es decir, que se impliquen de manera más activa en el desarrollo de las competencias asociadas a los procesos de prerequisitos de lectura y escritura de sus hijos e hijas. Con ello, las conclusiones educativas es que la relación entre el centro educativo y las familias se posiciona en la etapa de educación infantil como un indicador clave para favorecer el proceso de alfabetización emergente del alumnado, que es necesario desarrollar y promover desde los centros educativos y desde una cultura participativa en la relación entre la familia y los centros, porque ello repercute directamente en ese proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, concretamente en la temática que estamos abordando. Además, las familias presentan unas percepciones más positivas, no solamente del centro educativo, sino también del profesorado de sus hijos e hijas, y se sienten más competentes, es decir, mejoran las competencias parentales y los aspectos curriculares. Se sienten más competentes no solamente a la hora de educar a sus hijos o hijas, sino también a la hora de implicarse directamente en el proceso educativo para promover esas competencias parentales asociadas a lo que tiene que ver con el desarrollo de los prerequisitos de lectura y escritura. Muchas gracias por la atención y quedamos pendientes de aquellas cuestiones que nos quieran plantear. Gracias.